Muy buenas, ¿qué tal están, hermanos y amigos? Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a estar reflexionando hoy sobre Jeremías capítulo 29, versículo 11, en un estudio esta vez expositivo, es decir, vamos a ir desmenuzando paso a paso y contextualizando un poco para entender las palabras del Señor en ese versículo 11. Jeremías 29 es una carta. Jeremías estaba en Jerusalén y es una carta que le envía de parte del Señor, con palabra del Señor, al pueblo cautivo, al pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia. Es decir, ellos estaban viviendo una situación que probablemente nunca habían querido vivir, que nunca habían imaginado, habían perdido su tierra, estaban lejos de Jerusalén y por supuesto estaban en tierra extranjera, eran extranjeros en tierra ajena y no sabían cuánto iba a durar esa situación, por lo que empezamos a contextualizar entonces la situación. En el versículo 11, cuando lleguemos al versículo 11, lo vamos a leer y vamos a reflexionar, pero le dice el Señor algo así como que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y demás. Así que bueno, vamos a empezar a desmenuzar un poco el capítulo 29 y vamos a entender un poco las palabras del Señor porque es un versículo que muchas veces es sacado de su contexto y es importante que entendamos y que aprendamos a contextualizar y a conocer al Señor realmente. El capítulo 29 comienza diciendo que, ¿no? Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los restantes ancianos de la cautividad. Lo dicho, Jeremías envió una carta, se la envía a su pueblo que estaba cautivo, ¿sí? en Babilonia, a los ancianos que habían sido llevados en cautividad, ¿sí? Es decir, y ahí empezamos un poco a clarificar, ¿no? Que Dios no estaba ignorando a su pueblo de ninguna manera, les estaba haciendo llegar un mensaje por medio de su profeta en la misiva, ¿no? En la carta. Aunque estaban en Babilonia, Dios seguía hablándoles, esta vez por medio del profeta Jeremías. Y esto ya nos enseña algo fundamental, porque la distancia que había entre las ciudades, incluso las situaciones que se empezaban seguramente a tejer, ¿no? Las diferentes culturas y demás, no significaba que Dios esté en ausencia, que no entienda o que no sepa de lo que estaba viviendo su pueblo, ¿no? Israel estaba lejos de Jerusalén, pero no estaba fuera del alcance de Dios. Y esto me lleva a reflexionar que nosotros podemos estar viviendo diferentes tipos de situaciones que no entendamos y podría ser que pensemos dónde está Dios, que por qué no me ayuda o no me saca de esta situación, ¿no? Que estoy sufriendo. Pero el hecho de que no podamos ver actuar a Dios no significa de que Dios no esté obrando, no esté actuando. Si seguimos leyendo la carta en los versículos del 5 al 7, vemos algo que Dios les dice, que es sorprendente, porque Dios les dice: edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Después les dice que formen familias y luego les dice que hagan la paz allí, en esa ciudad a la cual os hice transportar, les dice. Y es impresionante porque realmente ellos probablemente hubiesen estado pensando: ¿cuándo Dios me va a sacar de aquí? Ellos no querían pasar por una situación, digamos, en la que tengan que hacer todas estas cosas que Dios les manda hacer. Ellos querían irse de ahí, querían huir lo más rápido posible para volver a su tierra, a Jerusalén. Y Dios prácticamente les dice: mientras esperáis, vivid. Es decir, mientras ustedes están ahí, hagan todo esto que yo les estoy diciendo.
Es decir, ellos debían ocuparse de las cosas, hacer la voluntad de Dios. Por eso les pidió construir, plantar, trabajar, formar familia y hacer la paz, es decir, hacer el bien en la ciudad en donde Dios les había transportado. Fíjense que nosotros, esto nos deja una enseñanza importante, interesante. Hay temporadas en las que nuestra vida, que no podemos nosotros cambiar inmediatamente. Es decir, no podemos chasquear los dedos y de un momento para el otro cambiar nuestra situación o hacer el plan que nosotros podamos armar para nuestra vida. Pero sí podemos decidir cómo vamos a vivir durante ese periodo. Quizá estemos esperando o estás esperando una respuesta de parte de Dios, pero la idea no es que desperdicies tu tiempo en esa espera. Nosotros necesitamos y debemos, y es la voluntad de Dios, que sigamos siendo fieles mientras esperamos. Es todo un mensaje de parte del Señor para nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Si nosotros seguimos leyendo los versículos ahora del 8 al 9, ahí aparece una advertencia de parte del Señor, porque le dice: no os engañen vuestros profetas. Fíjense qué curioso que hoy pasa lo mismo, porque hay personas diciendo que hablan en nombre de Dios, pero están transmitiendo un mensaje falso. ¿No les suena esto algo parecido a todo va a estar bien, Dios te va a prosperar, lo mejor está por venir? Seguramente el pueblo judío en ese momento haya pensado o haya querido escuchar, mejor dicho, que esa situación iba a acabar enseguida, pero Dios tenía otra palabra para ellos. Y eso es una enseñanza que podemos sacar. No debemos interpretar la voluntad de Dios según lo que queremos nosotros escuchar o lo que nosotros queremos o lo que esperamos, ¿no? La verdad bíblica no siempre es cómoda. A veces queremos que alguien nos diga que mañana todo va a ser mejor. Y entonces vamos y escuchamos y le prestamos el oído a aquellas personas que vienen y que dicen que de parte del Señor todo va a estar bien o te va a prosperar y todo te va a ir bien y lo mejor está por venir. Y Dios no nos está prometiendo nada de eso, ni tampoco lo hizo con su pueblo judío, con el pueblo judío en ese momento. Tal vez lo que quiere el Señor que todavía tengamos que esperar, porque recordemos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y aún así, Dios sigue siendo bueno, hermanos. Si llegamos leyendo al versículo 10, fíjense que nos encontramos con unas palabras, ahí sí donde el Señor dice: porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y fíjense qué baño de realidad, digo yo, ¿no? Qué baldazo de agua fría, porque no les dijo 7 días o 7 meses, les dijo 70 años a un pueblo que probablemente lo que quería es que todo se acabara mañana y volver a Jerusalén. Dios había establecido un tiempo para ellos, 70 años. Y ahora sí, con esta información, con toda esta información que venimos teniendo, ahora sí podemos entender un poco más las palabras del Señor en el versículo 11, que muchos malinterpretan o sacan de contexto. En el versículo 11 el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es decir, no les está prometiendo nada. Nos está diciendo: mañana te sacaré de Babilonia, te voy a solucionar el problema. Le dice: yo sé exactamente hacia dónde estoy llevando la historia, hacia dónde estoy llevando tu vida. Yo estoy en control. La espera no significa que Dios haya perdido el control. Dios tiene sus propios tiempos, sus propios caminos, que dice la palabra de Dios que son diferentes, que son mejores a los nuestros.
Ellos seguramente tenían muchas preguntas, pero Dios tenía las respuestas. En el versículo 11, cuando el Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, podemos observar tres cosas vitales, fundamentales, para entender un poco más a lo que Dios quería transmitir, o la enseñanza del Señor. Primeramente le dice, yo sé. Ellos no sabían, pero Dios sí sabía. Entonces, como venimos diciendo, nosotros podemos desconocer nuestro futuro, pero Dios nunca desconoce el porvenir para nosotros. Le dice pensamientos de paz. Y la palabra no significa que nunca habría sufrimiento o nunca tendría que pasar por problemas y adversidades. Les estaba diciendo que Él tenía pensamientos de paz para ellos, a pesar de lo que ellos estaban viviendo. De hecho, ellos estaban sufriendo en esa situación. ¿Quién no podría sufrir en esa situación? Pero todo esto significa que Dios tenía un propósito de bienestar y de restauración para su pueblo. Esa era la finalidad. Aunque ellos en ese momento no pudieran verlo, no pudieran tenerlo. Y luego le dice, para daros el fin que esperáis. Dios estaba llevando la historia hacia un final puntual, hacia un final determinado que Él ya había planificado, que era su deseo para su pueblo. Por eso la esperanza bíblica no consiste en pensar que todo va a salir como yo quiero o en el momento que yo espero. Consiste en confiar, porque Dios sabe hacia dónde está llevando nuestra vida. Y esa es la enseñanza, y eso es lo que nosotros tenemos que contemplar, que tenemos que tener en cuenta. Después del versículo 11, cuando ya les dice estas palabras de ánimo, en las que ellos ya tienen más información, en las que ellos ya pueden decir, bueno, el Señor nos está diciendo que Él sabe perfectamente qué es lo que quiere para nosotros, y mientras tanto nos pide que hagamos esto, que hagamos lo otro. Si seguimos leyendo en los versículos del 12 al 14, ahí sí encontramos algo que muchas veces se puede pasar por alto, y es que después de este versículo 11, el famoso que acabamos de leer, Dios dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Después continúa y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta es una parte extraordinaria que complementa toda esta enseñanza y toda esta historia en la que Dios les estaba enseñando a su pueblo a comunicarse con Él, a tener comunión con Él, ¿no? ¿Qué quería Dios producir en ellos? ¿Qué se imaginan que Dios quería hacer en su vida? No simplemente que volvieran a Jerusalén, por supuesto, esa no es ninguna enseñanza. Él lo que quería es que volvieran a Él. Quería restaurar la relación, porque para Dios era importante que ellos pudieran tener comunión con Él. La restauración espiritual era todavía mucho más importante que la física, que la situación en sí que ellos estaban viviendo. Y a veces nosotros buscamos a Dios por lo que Dios nos puede dar, ¿no es cierto? Por lo que nosotros podemos llegar a recibir de parte del Señor. Pero Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere que nosotros lo busquemos por lo que Él significa, por quién es Él. No solamente, Señor, sácame de Babilonia, Señor, ayúdame, sácame de esta situación, resuelve mis problemas ahora que estoy sufriendo, que estoy mal. Sino, Señor, encontrame a mí mientras estoy en Babilonia, encontrame a mí ahora que estoy en esta situación, ayúdame a transitarla, fortaleceme, dame paz,
dame sabiduría, dame inteligencia para poder seguir adelante. Entonces podemos entender ahora un poco más lo que el Señor les decía en ese versículo 11. Podemos entenderlo correctamente. El texto no promete una vida sin problemas, no promete éxito inmediato, no promete que mañana todo va a ser diferente, sino que el pasaje nos enseña algo mucho más importante, que Dios sigue gobernando aun cuando su pueblo está atravesando una situación que no comprende, de la cual no ve ninguna salida. Y mientras esperamos, debemos vivir fielmente como Dios nos enseñó, haciendo su voluntad. Mientras esperamos, tenemos que discernir la verdad de la mentira. Por eso es necesario que estudiemos, que reflexionemos, que no seamos perezosos espiritualmente, que podamos por nosotros mismos empezar a conocer a nuestro Creador, a nuestro Señor. Mientras esperamos, debemos seguir confiando en los tiempos del Señor, en los planes de Él, que son muchos mejores y son de bien para nosotros. Mientras esperamos, debemos buscar a Dios de todo nuestro corazón. Hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Quizás hoy no entendemos el lugar donde Dios nos puso, pero estamos seguros que podemos confiar en el Señor, en que Dios sabe exactamente hacia dónde nos está llevando. Podemos confiar en sus planes y en sus caminos, y qué mejor que estar en sus manos, qué mejor que estar rodeados de nuestros hermanos que nos ayudan y que juntos podemos estar viviendo en comunidad como Dios espera de nosotros. Los judíos no sabían qué iba a pasar, pero Dios sí. Y esa es una enseñanza que Dios nos deja también para hoy, para su iglesia. Así que eso es lo suficiente, digamos, para seguir adelante. Les mando un abrazo grande. Dios les bendiga y hasta la próxima.